profesora, mi nombre es Daniela Vargas y el presente video corresponde al curso de victimología. Antes de empezar con el presente análisis, me gustaría partir desde un inicio con lo que corresponde o actualmente se conoce como victimología. Aunque esta corresponda a la ciencia especializada y encargada únicamente del estudio de la víctima y este sujeto entendido como aquel que sufre un daño por acción u omisión, ya sea propia, ajena o bien una causa fortuita, y además la víctima, que tiene una peculiar importancia desde data muy temprana a raíz de la victimología científica en el fin de la protección de los derechos y la atención de la misma. Ahora bien, se mencionó a la víctima como un sujeto pasivo que por diferentes causas y motivos corresponden a este dentro de la atmósfera delictiva, sea esto por motivo o causa del delito ejecutado por culpa de la víctima misma. Por ello, una de las teorías de la victimología que se hace énfasis en relación a la víctima que si tiene esta misma culpa o no de ser víctima, a ello se le conoce propiamente como la victidomática, y es eventualmente lo que se encargará a lo largo y ancho de este análisis victimológico. Por tales razones, el propósito de esta presentación corresponde al análisis de la victimomática y la victimogénesis, propiamente en conocer los factores que determinan los victimógenos, los cuales se dividen en dos tipos, y estos dos tipos, que corresponden a factores de riesgo y factores de vulnerabilidad, se van a subdividir en factores o causas por las cuales las víctimas favorecen en el acto delictivo. Ahora bien, entendemos que el objetivo principal de este análisis corresponde a analizar, como bien lo mencionamos, las causas y los factores victimógenos. Por tanto, y aunado a ello, los objetivos secundarios corresponden a dos, que son reconocer los tipos de factores victimógenos y reconocer los diferentes factores o motivos victimógenos. Ahora bien, casi que por empezar el presente análisis, es importante mencionar lo que corresponde a la victimodogmática, pues este mismo analiza hasta qué punto y en qué medida el reconocimiento de la existencia en algunos supuestos delitos o bien supuestos delictivos de las víctimas favorecen la consumación del hecho criminal. Puede conducir a afirmar que estas son corresponsables por haber contribuido al acto doloso e imprudente, y en este sentido una atenuante de la responsabilidad del autor. Un ejemplo claro corresponde a que una persona X va caminando por la calle con un celular y una persona Y se la encuentra, ve lo que hay alrededor, una atmósfera delictiva completamente habitual, donde la persona Y ve que efectivamente se puede realizar el delito del robo al celular, pues propiamente hace este delito y lo ejecuta, lo realiza. Entonces, aunado a ello, la victimogénesis corresponde al estudio de los factores que predisponen ciertos individuos a ser más riesgos que otros de ser objeto del delito. Los tipos de factores de riesgo son factores de riesgo y factores de vulnerabilidad, y se desencadenan factores victimógenos.
es importante preguntarnos, ¿puede la víctima favorecer en la comisión de la conducta delictiva? Pues para responder esta pregunta, primero se requiere analizar los tipos victimógenos. En primera instancia, como bien lo mencionamos, corresponden los factores de riesgos. Bueno, se entiende como riesgo o se entiende como factor de riesgo a cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumenta su probabilidad de sufrir un ilícito o delito. De tal forma, se encuentran víctimas predispuestas, potencial o latente. Tenemos como los factores los situacionales, mediante el lugar, ya sea población o zona rural, en los que la víctima se encuentre. Biológicos, mediante la raza, la edad o el sexo. Biográficos, mediante los antecedentes psiquiátricos. Socioeconómicos, por ejemplo, la riqueza que posee una persona. Dependientes de la percepción de la capacidad de venganza. También tenemos el relativismo de la personalidad y por último, inherentes a un medio familiar maltratado. Bueno, con el fin de ejemplificar lo mencionado, se señala lo siguiente. Corresponde a una familia con un estatus económico bastante estable, donde la familia tiene una casa muy bonita, con unos ventanales donde se pueden observar más allá o afuera, propiamente en las calles, pantallas o electrodomésticos, aparatos tecnológicos de suma de dinero bastante significativos a la hora de ejercer un robo. Y también se puede mencionar que los padres, cada uno, madre y padre de familia, tienen en su hogar automóviles del año. Entonces, se pretende que una pandilla vaya a realizar lo que es el robo, porque esta casa tiene mucho riesgo. Entonces, se roban 4 pantallas, se roban 3 computadoras, más aparatos tecnológicos, y al mismo tiempo se roban lo que corresponde a joyas, relojes, etc. La casa, aunque tenía cámaras de vigilancia, se encontraba en una zona urbana. Era atractiva para producirse este tipo de delito. En este caso anterior corresponde a un factor de riesgo, donde se pueden notar factores situacionales, socioeconómicos y mediante las riquezas que posee la casa. Ahora sí, vamos con lo que es el factor de vulnerabilidad. Se entiende como factor de vulnerabilidad, como a la cualidad de vulnerable que posee que posee o produce un daño a ocurrir, que puede ser endógeno o exógeno, pues la vulnerabilidad también corresponde a la incapacidad de respuesta, sea cual sea la distinta naturaleza en la que se puede ejercer. Por tal razón o por tal motivo, puede ser psicológicos como situacionales, que adquieren un especial significado al comportarse como moleculares entre el hecho delictivo y el daño psicológico emergente. Entre estos factores de vulnerabilidad nos encontramos con los inherentes a la vulnerabilidad generalizada, los biológicos como la edad y el sexo, los referentes a la personalidad, tales como hipertinencia, sensibilidad, hipermencia, expansividad, impulsividad, etc. Y los sociales como económicos, labores, apoyo social, informal, roles en el hogar y demás. También tenemos lo que son los
biográficos, perdón, que por ejemplo se establecen la victimización, perdón, previa, victimización compleja y antecedentes psiquiátricos. Con el fin de ejemplificar lo mencionado, se señala lo siguiente: corresponde a una mujer de clase media, a una madre de familia, donde el padre o esposo de esta la agrede física y psicológicamente. Esta mujer, por ser únicamente dependiente del hombre, por ser únicamente mujer y por ser ama de casa y tener miedo de no tener un lugar a donde irse. Este ejemplo se da actualmente en muchos hogares y corresponde a un factor de riesgo que se despliegan del caso hipotético mencionado los siguientes factores. Por ejemplo, los sociales, por la situación económica, la labor y el rol que desempeña la madre en el hogar; los biológicos, por el simplemente hecho de ser mujer; y los inherentes a la vulnerabilidad generalizada. Refiriéndonos a los dos tipos de factores victimológicos, con sus respectivos ejemplos, se indaga con la siguiente pregunta y la que mencionamos anteriormente: ¿puede la víctima favorecer en la comisión de la conducta ilícita? Pues, con mi pensar, en relación con los temas victimológicos, en general considero que ciertos delitos la víctima puede favorecer al delincuente en la comisión del delito, puesto que puede evitar ciertos factores que pueden accionar a que se le dé la acción antijurídica. Por ejemplo, como el primer caso hipotético mencionado, donde la persona X iba caminando por la calle y con un celular en la mano. En este sentido, se encontraba en una zona roja, es decir, una zona solitaria y peligrosa, donde esta persona fue asaltada por la persona Y. De este sentido, quiere decir que en el tanto la persona pudo bien agarrar y guardar el celular y no verse afectado. O sea, pudo realizar acciones para que no se le robaran el celular, aunque si bien es cierto, es derecho de cualquier persona circular o transitar por cualquier zona del país libre y seguro, sin presenciar la inseguridad ciudadana, pero esto no se da, lamentablemente esto no se da, y se requiere que con la delincuencia que está afectando el país, que la persona tome conciencia y realice acciones que eventualmente pueda prevenir la victimodogmática. Pues en general considero que todos aquellos delitos donde se pueden prevenir y eliminar los factores victimógenos y la víctima no lo hace, entonces esta sí está contribuyendo a la comisión de las conductas ilícitas. De lo contrario, si no pueden prevenir los factores victimógenos y la víctima no puede hacer nada, pues considero que no favorece a la comisión del hecho delictivo.